Bienvenidos una vez más a su canal de chismes turcos, donde la verdad y el drama se dan la mano. ¿Listos para una nueva dosis de salseo? Porque hoy vamos a hablar de una pareja que nos tiene con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y prepárense, porque hoy vamos a desempolvar algunos rumores, analizar evidencias y sobre todo, a especular un poquito, porque a Q Copyright N no le gusta un buen chisme. Hoy vamos a hablar de una fiesta que, según los rumores, Kerem explotó superíndice 3, en el mejor sentido de la palabra, una confesión superíndice 3N que nos dejó superíndice 3 a todos boquiabiertos y por si fuera poco. Vamos a analizar ese regalo que Hande recibió superíndice 3, que, díganme ustedes, tiene a todo el mundo pensando que AQ hay mundo ese de lo que se ve a simple vista. Asu que abru superíndice 3 chense los cinturones, porque este viaje al corazón superíndice 3N de una de las parejas ese queridas de Turquía estu, a punto de comenzar. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y chismes, no se olviden de darle al voto superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita. Asu se aseguran de no perderse ni una sola noticia, ni un solo chisme, ni una sola teoría conspirativa sobre sus celebridades turcas favoritas. Y ahora vamos al grano. Primero, vamos a hablar de esa fiesta. Esa fiesta que, según fuentes cercanas a Kerem, fue él quien la organizó superíndice 3. Una fiesta sorpresa al parecer, para celebrar un logro importante de Hande. Imaginen la escena, música, luces, amigos, familiares y, en el centro de todo, Hande completamente sorprendida y feliz. Pero no cualquier logro, chismosos míos, un logro que merecía una celebración de proporciones épicas. Se rumorea que Hande cerró un contrato millonario con una prestigiosa marca internacional de cosméticos, catapultando su carrera a niveles estratosféricos. Y claro, nuestro Kerem, siempre atento y caballeroso, no iba a dejar pasar semejante oportunidad para demostrarle su apoyo incondicional. Ahora, por Q Copyright, digo que Kerem la explotó superíndice 3. Bueno, según los que estuvieron allí, Kerem no escatimó superíndice 3 en gastos ni esfuerzos. La fiesta tenía una temática que reflejaba los gustos de Hande, desde la decoración superíndice 3N hasta la música. Se dice que incluso contrató superíndice 3 a un chef de renombre para que preparara un menú especial para la ocasión superíndice 3N. Pero lo más importante y AQ es donde entra el factor explosivo, es que Kerem aprovechó superíndice 3 la fiesta para hacer una declaración superíndice 3N pública de su admiración superíndice 3N por Hande. No fue una fiesta cualquiera, no señores. Fue la fiesta. Piensen en una locación de ensueño, quizás una terraza con vistas al Bósforo iluminada con miles de lucecitas, o un jardín secreto con fuentes danzantes y arreglos florales exóticos. Los rumores apuntan a que Kerem alquiló un espacio exclusivo en Estambul, un lugar que Hande siempre había soñado con visitar. Imaginen la cara de Hande al llegar y ver todo ese despliegue. Y hablando de la temática, las lenguas viperinas aseguran que Kerem se inspiró en la serie favorita de Hande, recreando escenas icónicas y ambientando el lugar con detalles que solo ella podría apreciar. Un gesto verdaderamente personalizado y romántico, digno de un galán de telenovela. ¿Y el chef? ¡Ay, el chef! Se dice que Kerem contrató a uno de los chefs más cotizados de Turquía, conocido por sus creaciones culinarias innovadoras y su dominio de la cocina internacional. El menú, por supuesto, fue diseñado en exclusiva para Hande, teniendo en cuenta sus gustos y preferencias. Platos exquisitos, postres decadentes y cócteles personalizados que hicieron las delicias de todos los invitados. Lo escucharon bien. Según los testigos, Kerem tomó superíndice 3 el micro superíndice 3 fono y dedicó superíndice 3 unas palabras muy emotivas a Hande, resaltando su talento, su belleza y sobre todo, su gran corazón superíndice 3N. Algunos incluso aseguran que Kerem se refirió superíndice 3 a Hande como la mujer de su vida. ¿Se imaginan la reacción superíndice 3N de Hande y de todos los presentes? Un momento mágico sin duda. La declaración de Kerem, según los presentes, fue de lo más sentida. No se limitó a halagar su belleza y talento, sino que profundizó en su personalidad, resaltando su bondad, su generosidad y su capacidad para inspirar a los demás. Habló de cómo Hande lo había apoyado en momentos difíciles y de cómo su amistad lo había enriquecido como persona. Un discurso que emocionó a Hande hasta las lágrimas y que dejó a todos los presentes con la boca abierta. Algunos incluso juran haber visto a los padres de Hande con una sonrisa de oreja a oreja.
Pero la cosa no termina superíndice 3 au. Porque después copyright S de la declaración superíndice 3N, vino la confesión superíndice 3N. Su una confesión superíndice 3N que aunque no fue directa, dejó superíndice 3 a todos pensando que entre Kerem y Ande hay algo muy ese que una simple amistad o relación superíndice 3N profesional. Y es que después de semejante declaración de amor, o deberíamos decir admiración, era imposible no sospechar que había algo más entre ellos. La tensión en el ambiente era palpable, las miradas cómplices se multiplicaban y los gestos de cariño eran cada vez más evidentes. ¿De qué copyright confesión superíndice 3N estamos hablando? Pues se trata de una entrevista que Kerem concedió superíndice 3 hace unas semanas, en la que se le preguntó superíndice 3 sobre su relación superíndice 3N con Ande. Y aunque Kerem evitó superíndice 3 dar una respuesta clara, sus palabras y sus gestos dejaron entrever que siente algo muy especial por ella. La entrevista, grabada en un ambiente relajado y distendido, fue un verdadero campo minado para los chismosos. Kerem, consciente de la expectación que generaba su relación con Ande, intentó ser lo más diplomático posible, pero sus ojos lo delataron. Cada vez que mencionaba el nombre de Ande, su rostro se iluminaba y una sonrisa traviesa se dibujaba en sus labios. Kerem dijo algo así como: Ande es una persona muy importante en mi vida. La admiro mucho como actriz y como persona. Hemos compartido momentos muy especiales juntos y siempre estaré copyright agradecido por tenerla en mi vida. Ahora, ustedes dirán, bueno, eso no es nada del otro mundo, es lo que diru a cualquier amigo. Pero, mis queridos chismosos, presten atención superíndice 3N a los detalles. No se crean que somos ingenuos, sabemos leer entre líneas. Las palabras de Kerem, aunque aparentemente inocentes, estaban cargadas de significado. Persona muy importante, admiro mucho, momentos muy especiales. Demasiado para ser solo amigos. Y es que, como bien dicen, el diablo está en los detalles. Cuando Kerem pronunció superíndice 3 estas palabras, su mirada se suavizó superíndice 3, su voz se hizo muy lida y una sonrisa se dibujó superíndice 3 en sus labios. Y además durante toda la entrevista, Kerem no dejó superíndice 3 de mencionar a Ande, incluso cuando no se le preguntaba directamente por ella. ¿No les parece sospechoso? Para mí, claro que Kerem estuvo enamorado hasta las cachas de Ande. Absolutamente sospechoso. Un comportamiento típico de alguien que está perdidamente enamorado, pero que aún no se atreve a confesar sus sentimientos. ¿Será timidez, miedo al rechazo o simplemente ganas de mantener su vida privada alejada de los focos? Sea cual sea el motivo, lo cierto es que Kerem no pudo ocultar su fascinación por Ande. Y nosotros, los chismosos, estamos aquí para desenmascarar la verdad. Y ahora, vamos a hablar del regalo. Ese regalo misterioso que Ande recibió superíndice 3 hace poco y que tiene a todo el mundo especulando sobre Q copyright, N se lo envió superíndice 3. Se trata de un collar muy especial, con un dije en forma de corazo superíndice 3N y una inscripción superíndice 3N grabada. Nadie sabe lo que dice la inscripción superíndice 3N, pero algunos aseguran que es un mensaje romántico. El collar de la discordia. Un accesorio elegante y sofisticado que Ande ha lucido en varias ocasiones, desatando la locura entre sus fans y alimentando los rumores de romance con Kerem. El diseño del collar, minimalista pero impactante, ha sido objeto de análisis exhaustivo por parte de los expertos en moda y joyería. Algunos aseguran que el dije en forma de corazón está hecho de diamantes auténticos, mientras que otros afirman que es una réplica de un collar que Kerem le regaló a su madre cuando era niño. Las teorías son infinitas. Ahora, ¿Q copyright N envió superíndice 3 el regalo? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Y aunque hay varias teorías al respecto, la más popular es que fue Kerem quien le hizo el obsequio. ¿Por Q copyright? Bueno, porque se sabe que Kerem es un hombre muy detallista y romántico. Además de ese, el collar tiene un estilo muy similar al que Kerem suele usar. La identidad del remitente, como era de esperar, se ha convertido en un verdadero misterio digno de una novela de Agatha Christie. Fans de todo el mundo han rastreado las redes sociales de Ande y Kerem en busca de pistas, analizando sus fotos, sus comentarios y sus interacciones con otros usuarios. La conclusión hasta el momento es que no hay pruebas concluyentes que confirmen que Kerem fue el autor del regalo. Pero como bien sabemos, la ausencia de pruebas no significa que no haya verdad.
Pero lo muy importante es que, según fuentes cercanas a Ande, ella estuvo muy feliz con el regalo y lo usa todo el tiempo. ¿No les parece una prueba irrefutable de que fue Kerem quien se lo envió superíndice 3? Para Mu, no hay duda alguna. Ande no se quita el collar ni para dormir. Lo ha lucido en alfombras rojas, en entrevistas, en sus redes sociales y hasta en sus fotos paparazzi. Un gesto que no ha pasado desapercibido para nadie, y que ha alimentado aún más las sospechas de romance con Kerem. ¿Será una forma de agradecerle el regalo en secreto, o simplemente una coincidencia? Solo el tiempo lo dirá. Ahora su copyright que muchos de ustedes estaru, pensando que todo esto son solo rumores y especulaciones. Y puede que tengan razón superíndice 3N. Pero, ¿no es divertido dejarse llevar por la imaginación superíndice 3N y so más menos ar con un romance entre Kerem y Ande? Después copyright ese de todo, son una pareja que se ve muy bien juntos y que tiene una química innegable. Soñar es gratis, mis chismosos. Y en el mundo del espectáculo, donde la realidad supera la ficción, todo es posible. Kerem y Ande son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, dos talentos que han conquistado el corazón del público con su carisma y su belleza. ¿Por qué no imaginarlos juntos, felices y enamorados? Además de ese, no olvidemos que los rumores suelen tener algo de verdad. Y en este caso creo que hay suficientes evidencias para sospechar que entre Kerem y Ande hay algo más de ese que una simple amistad. Donde el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. Las miradas, los gestos, las palabras, todo apunta a que entre Kerem y Ande hay una conexión especial, una chispa que podría encender la llama del amor. Pero bueno, al final, solo ellos saben la verdad. Y nosotros, sus fans, solo podemos esperar y ver qué copyright sucede. Lo que es seguro es que su relación superíndice 3N no seguirá dando mucho de qué copyright hablar en los superíndice 3 meses. Y nosotros estaremos aquí para contárselo todo. Y ahora, antes de despedirnos, quiero recordarles los puntos principales de este vídeo. Hablamos de la fiesta que Kerem explotó superíndice 3 para Ande, de la confesión superíndice 3N que nos dejó superíndice 3 a todos pensando que estu, enamorado de ella y del regalo misterioso que Ande recibió superíndice 3 y que, según los rumores, fue enviado por Kerem. Una fiesta de ensueño, una confesión a medias y un regalo misterioso. Un cóctel explosivo que nos mantendrá pegados a la pantalla durante mucho tiempo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Y ahora, quiero agradecerles por estar aquí una vez más, apoyando este canal y compartiendo su pasión superíndice 3N por los chismes turcos. Son los mejores, mis chismosos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando, analizando y especulando sobre las vidas de nuestros famosos favoritos. Y ahora, los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande N juntos? ¿Qué copyright N creen que envió superíndice 3 el regalo? Quiero saber sus teorías. No se corten, mis chismosos. Compartan sus opiniones, sus sospechas y sus teorías conspirativas. Este es el lugar para desatar su imaginación y dar rienda suelta a su pasión por el chisme. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción superíndice 3N me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Un like es un abrazo, un comentario es un beso y una suscripción es un matrimonio. Así que no sean tímidos y demuestren su amor por los chismes turcos. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el superíndice 3 vídeo con ese chismes, ese rumores y ese drama turco. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, mis chismosos, la verdad está ahí fuera y nosotros la encontraremos.